Hola, soy Marco Zagal y te doy la bienvenida a los podcasts de Organización Montessori Canela Internacional. Nuestra misión es aportar a una mejor educación que responda a las necesidades actuales de niños, niñas y jóvenes en un contexto global y digitalizado a través de la investigación, divulgación, formación de profesores y acompañamiento a familias. Hacemos posible nuevas realidades educativas en distintos rincones del planeta. Y hoy te quiero hablar de la coherencia como un camino y no como una meta ni un destino. Y esto tiene que ver con que muchas veces las personas que iniciamos un proceso de transformación personal nos creemos, qué sé yo, o nos pasa que vemos esto como un proceso lineal en que, en que ya no te vas a equivocar o el hecho de tomar conciencia de ti mismo, tomar conciencia de la bondad, de la bondad que requiere trabajar, acompañar a los demás, de, de la humildad que se requiere para convivir de una mejor manera, o tu forma de ser, o tu forma de actuar, aquellas cosas que quieres cambiar para ser mejor ser humano, se ven como un proceso lineal y pareciera ser que no puedes volver a equivocarte, ¿ya? Y de alguna manera se comienza a generar inconscientemente una especie de culpa, ¿ya? De por qué te vuelve a pasar esto, por qué lo vuelves a hacer, por qué te volviste a equivocar, por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y esto tiene que ver con el sentido que tenemos del tiempo en Occidente. Tenemos un concepto del tiempo lineal. Es como que no hay que mirar la cantidad de experiencia que vamos viviendo, sino que pareciera ser que todo lo que hemos vivido para atrás nos sirve, se pierde en un concepto distorsionado del presente y, y eso al final te va generando una presión indebida contigo mismo. La coherencia, desde mi experiencia, desde mi vida, de lo que he estudiado, de lo que he estudiado, de lo que he leído, de lo que he practicado en el budismo, de lo que me encanta leer, de los autores que voy siguiendo permanentemente, de mi formación como terapeuta, es que uno se sigue equivocando. Yo creo que esa es la primera cuestión que hay que tener clara. Si has iniciado un proceso de transformación personal, eh, en que quieres cambiar, quieres ser mejor ser humano, tienes que tener claro que te vas a volver a equivocar. Entonces este podcast se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que han iniciado un proceso de crecimiento personal, de transformación personal, pero que también se han visto, por un lado, como se han autocastigado por volverse a equivocar, por tener esa sensación, bueno, pero si esto ya no lo debería estar haciendo, si yo ya estoy meditando, yo estoy más calmo, estoy más en onda zen, como dicen, eh, eh, o uno no debería gritar, o no debería molestarse, o no debería cabrearse, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es tomar conciencia de lo que a ti te pasa con tus relaciones humanas. No es un camino a la perfección. El camino a la perfección no existe esa concepción perfecta o idealista del desarrollo humano, del crecimiento personal, de la visión de seres inmáculos, ¿ya? De seres absolutamente limpios de todo pecado. Creo que es otro el proceso que vivimos todos aquellos que iniciamos un proceso de transformación que tiene que ver con eso, con el darse cuenta de, en todo momento, de qué me estoy dando cuenta, de qué me estoy dando cuenta
Y esto es muy importante porque si no se termina transformando en una especie de mochila, de peso, como una autoflagelación en que te castigas, te reprochas del por qué actuaste así. Se me viene a la mente una imagen, una frase bíblica, un momento bíblico cuando Pedro le, le habla a Dios, Pedro ya viejo, mucho tiempo después que Jesús resucitó, bueno, siguiendo la historia cristiana, por cierto, en que Pablo, perdón, no era Pedro, en que Pablo se cuestiona a sí mismo, se pregunta por qué yo que amo a Dios, que sigo a Dios, por qué tengo tantos deseos de la carne. ¿Por qué me entran este deseo de lo mundano, siendo un hombre tan espiritual y tan creyente, un discípulo de Dios? Yo, y no me. Y cómo yo puedo hacer esto? Y creo que eso es una cuestión que tenemos que entender, que somos incoherentes, porque estamos llenos de contradicciones. Estamos llenos de contradicciones. Y por sobre todo porque el buscar la coherencia en la vida no es un objetivo que tú te tengas que trazar. Es llegué a la meta. Es como que si ese fuera tu objetivo, tu destino, hacia allá tengo que llegar. Porque eso también pasa a ser una propia contradicción de imponerte, tengo que llegar allá. Y yo lo veo como un camino, lo veo como un camino permanente de tomar conciencia, de darte cuenta de qué me está pasando. Y yo te invito a ti, cuando estés viviendo momentos en los que te sientes cuestionado, en los que te sienten reflejadas, tanto por ti mismo como por otros, sobre todo por otros que pueden estar en tu entorno cercano, en la familia, amigos, que por verte meditar, por saber que meditas, por saber que lees literatura espiritual, que practicas o que tienes una mirada espiritual, es como que te imponen, te imponen igual externamente una, una estatura moral que no porque uno esté practicando la meditación, esté practicando el bien común, esté tomando conciencia, no se vaya a equivocar y no vaya a cometer errores. Porque esto es un proceso de vida. Y esto, para que uno sea coherente, hablando de un punto de la polaridad, así como existe el día, para que exista el día y le demos el valor al día, existe la noche, existe lo opuesto. Para que exista la fuerza, la fortaleza profunda de poder mover una montaña, necesitas vivir también la debilidad. Entonces todo tiene su opuesto y efectivamente van de la mano, y eso es a lo que quiero invitarte, a que tengas la tranquilidad que esa incoherencia es parte de tu tránsito, de tu camino hacia la coherencia, porque insisto en esto, es un camino, no es un destino. Y por tanto, mientras más conciencia tengas de todo lo que implica tu forma de vivir, que te hace tener luz y sombra, que te hace tener un sentido de la bondad y un sentido del mal que está dentro de ti, es decir, esa capacidad enorme de amar que podemos tener, también esconde el infinito y profundo deseo de hacer daño. Yo creo que eso tiene que ver con ser humildes, cultivar la humildad y cultivar la conciencia, porque no por el hecho de que uno tenga esa enorme capacidad de hacer daño, lo tiene que hacer. Es ahí donde entra en juego el sentido de la bondad, el buscar siempre, en todo momento, el bien común, el bien para el otro. Y aquí esta es una cuestión que requiere un trabajo, requiere un darse cuenta, requiere
no castigarte, requiere el mirarte a ti como un ser humano que camina y que vive un proceso que cada día es un comenzar de nuevo. No es algo acumulativo. Lo que aprendí hoy, mañana me va a servir, porque mañana entonces voy a ser mejor persona, porque hoy tuve unas buenas acciones, ¿ya? Hoy tuve, por ejemplo, mi buena acción del día, y esto me va a obligar o me va a hacer ser mejor persona mañana. No, no, no. Es cada día, y esa es la gracia de la vida, levantarte cada día a vivir una vida plena, una vida con sentido. Y en esta vida con sentido están los obstáculos, está tu incoherencia, está tu contradicción, y eso tenemos que aprender a aceptarnos con esas contradicciones, con esas incoherencias que forman parte de nuestra vida, y no buscar eliminarlas ni coartarlas, porque forman parte de ti. Y también tener la tranquilidad con cómo la sociedad funciona, con cómo esta sociedad tan externalista, tan externalizadora de nuestras necesidades, ve al otro. Porque esta frase de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la y no la viga en el propio, es profundamente cierta. Siempre es diferente ver la realidad desde la vereda del frente, y siempre uno como espectador, como una tercera persona, va a ver o va a creer que lo que había que hacer era más correcto por esto y por lo otro, porque estabas en otra posición de observador, en otra posición frente a la vida. Entonces eso también, a quien inicia un proceso de cambio, un proceso de transformación personal, te tiene que dar la tranquilidad para que toda vez que te sientas cuestionado, que te sientas e incluso maltratado por otros que te miran y te resaltan esas incoherencias que tienes, pues hacer algo que más que entrar en la agresividad, en la rabia, en la pelea o en el defenderte, oye, yo no soy así, ¿cómo me puedes hacer esto? ¿Cómo me puedes decir esto? Si yo mira la cantidad de horas que medito, no, yo creo que ahí hay algo que en la Gestalt, en la terapia Gestalt, la formación Gestalt, se habla del contacto retirada. Violencia trae violencia. Y cuando tú te sientes descalificado, cuando te sientes enrabiado, cuando te sientes que te reflejan esas incoherencias que tenemos y que tienes, más que entrar en un espacio de defenderte o de dejarte llevar por la ira, es mejor hacer una retirada, retirarte, callar la boca, contenerte esa energía instintiva, reptiliana que está por estallar, y hacer la retirada para mirar qué me está pasando con esta situación. ¿Qué me está pasando con esta sensación de contradicción, de ser un ser contradictorio, de ser incoherente, que me están reflejando otros y que yo no lo veo? Y que yo no lo veo porque son cuestiones que te hacen dudar. Entonces, más que entrar en un espacio de defenderte, defender lo que tú crees que ha sido un profundo trabajo personal para ti, algo que te ha hecho bien como ser humano, algo que te hace ser mejor persona, que te hace mirar la vida desde una perspectiva más amorosa, tener esa tranquilidad espiritual, esa tranquilidad profunda, que aunque hayas cultivado esta mirada espiritual, esta mirada más bondadosa de la vida, esta mirada más amable de la vida, esta mirada más silenciosa, esto implica necesariamente que te hagas cargo de aceptar tus propias contradicciones, porque forman parte de tu vida. Y en la medida que aceptes esa enorme dimensión que forma parte de ti, que forma parte de tu luz y de tu sombra, más conciencia vas a tener también para poder apoyar, acompañar procesos de vida y tu propio proceso de vida,
Porque en este tránsito, en este camino hacia un desarrollo humano real, hacia un autoconocimiento profundo de ti mismo, es elemental que asumamos que todas nuestras experiencias, buenas, malas y amargas, nos permiten ser la persona que hoy somos. Y por tanto, si tú eliminas o haces esta mirada en retrospectiva, hoy es que si yo sacara este lado malo de mi vida, este lado perturbador, este lado ingrato, este lado malo, yo sería otra persona. No, no. Con todo eso, o gracias a todo eso que has vivido, hacia lo dulce y lo amargo, hacia lo sabroso y lo amargo, hacia la luz y la sombra, todo lo que implica paz y odio, todos los momentos de tu vida que implican agresividad y que implican miedo, un miedo profundo al sentirte vulnerable. Todos esos momentos te han ayudado a construir el ser humano que eres. Y eres todo eso. Entonces, cuando estás iniciando, cuando estás en este proceso de transformación, saca la culpa, toma conciencia y respira profundo y date cuenta simplemente de qué estás haciendo bien, de cómo has mejorado y cómo puedes seguir viendo el mundo, aceptando tus errores, tus contradicciones y tus incoherencias, porque eso forma parte de tu dimensión absoluta como ser humano. Y en la medida que tomemos más conciencia de esto, que le pongamos más amor a estos distintos aspectos de nuestra vida, más también vamos a poder empatizar con lo que al otro le pasa. Porque lo que al otro le pasa, tenemos también que aprender, es importante que sepamos aceptar desde la humildad, desde la contemplación y desde la mirada amorosa, que lo que está viviendo el otro también forma parte de un proceso que está centrado en su propia experiencia. Y por tanto, no tengo la autoridad moral para juzgar el proceso de vida que otro tiene, porque solamente soy capaz de mirar mi proceso de vida para estar tranquilo conmigo mismo y entender lo difícil y lo fácil que ha sido cambiar, transformar, mejorar mi vida. Pero eso no te da autoridad moral para cuestionar ni criticar la vida que el otro tiene. Entonces, frente a esto, yo te invito a que no te desanimes en continuar el trabajo personal. El sentirte cuestionado, el que te puedan cuestionar, es algo que forma parte de este proceso, y agradece lo que estás viviendo. Haz este espacio de contacto y retirada, de no entrar en estas dinámicas de odio, de revanchismo, de venganza, que a veces nos invitan a actuar de un espacio más reptiliano cuando no nos sentimos valorados o cuando no nos sentimos respetados en el proceso que hemos vivido. Y por sobre todo, valora todas tus experiencias, porque todas, como dije hace un momento, te han ayudado a ser el ser humano que hoy eres. Y son las experiencias que al fin y al cabo te dan una visión panorámica de cuánto puedes mejorar, de cuánto puedes seguir trabajando para ser un mejor ser humano, que es en definitiva en lo que se refleja cualquier proceso de transformación personal y de autoconocimiento que cada uno puede iniciar en su debido momento. Así es que ánimo, fuerza, seguir adelante. La coherencia es un camino, no una meta ni un destino. Adelante por ello. Un abrazo grande.